atiendo eso comúnmente en el centro de rehabilitación, en la cárcel donde yo trabajo. Es muy común en jóvenes, incluso adultas, no solamente el tipo de autolesión con corte, ¿no? Hay otro tipo de autolesiones marcados con cigarrillo, golpes, múltiples tipos de autolesión. ¿Qué le decimos? Si ustedes vieran a alguien que se corta, si algún familiar suyo de ustedes hace eso, ¿cómo reaccionan? Estás demente. Estás demente, loco. Incluso utilizamos el sinónimo demente, como demencia, de ahí viene demente, ¿no? Como sinónimo de locura, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya hemos visto que la demencia es otra cosa, ¿no? Sí. Hemos visto eso en la anterior clase, no les voy a repetir. Pero entonces vamos a decir que locura es un término demasiado amplio, demasiado grande, demasiado disperso, inespecífico, no nos sirve en medicina, ¿ya? Entonces tenemos que ir a algo más pequeño. Vamos a ir yendo de lo grande a lo pequeño. Lo grande es decir locura, no nos sirve en medicina. Ahora vamos a distinguir, según el psicoanálisis hace una división igual grande, que es importante que la sepan, siempre les hablo de eso. Divide a las personas según su estructura psíquica, a todas las personas en el mundo, digamos, se dividen en dos tipos de personas. Nosotros, los neuróticos, y por otro lado los psicóticos. Son dos grupos de tipos de personas que existen en el mundo, neuróticos y los psicóticos. Es una división también demasiado amplia. ¿Ya? Es una división que le sirve al psicoanálisis para entender ciertas cosas, pero necesitamos algo que nos sirva en medicina. Eso también necesitamos hacer que sea más específico el término. Es que psicosis en psicoanálisis es una estructura, una forma de estructurar la psiquis, que no solamente los tienen los pacientes que están con delirios y alucinaciones, hay personas sin delirios y alucinaciones que también para el psicoanálisis se considera psicótico. Entonces tenemos que ir a algo mucho más pequeño. Entonces vamos a irnos a la psicopatología. Mientras yo voy instalando mi compu, vamos a irnos a la psicopatología. Y esto lo ha llevado con el docente, si es que yo he sido el docente o con quien hayan llevado psicopatología, cuando han visto el pensamiento y han visto alteraciones graves del pensamiento, han visto que hay una forma de contenido del pensamiento que es inmodificable. Son ideas que además de ser inmodificables son fuera del contexto de la realidad. Por decirles, el decir soy marciano es una cosa fuera de la realidad, pero además ustedes tienen que cerciorarse de que para hacer delirio, vamos a hablar del delirio, que es esa alteración del pensamiento más grave que existe, debemos estar seguros, certeros de que realmente es inmodificable, de que el paciente no va a modificar eso. Es como decirles, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Bruna. Ahora te llamas Paola. ¿Cómo te llamas? Bruna. No, te llamas Paola. ¿Cómo te llamas? Paola. Ya, bueno, es así fácil comenzar. Pero a ver, ¿qué dice tu carnet? Bruna. Yo ahora te voy a nombrar y te voy a bautizar como Paola. ¿Cómo te llamas? Ya, ella va a defender porque es su realidad, porque está en su carnet, porque está inserto en sus genes, que se llama Bruno, ¿no? Porque está en su carnet, su mamá, su niñez, todos sus recuerdos, todas sus convicciones, todo su entorno gira en torno a su nombre, Bruno. No existe un Paola. Si le llamo por Paola, ¿cómo reaccionarías si te sigo insistiendo que eres Paola? ¿Cómo reaccionarías? Te enojas. ¿Cómo reaccionaría entonces un paciente delirante que le dices, si yo le digo que soy marciano, si me intentan convencer que no soy marciano, que soy su docente? ¿Cómo reaccionaría? Y les voy a decir por qué yo sí me enojaría si fuera delirante, si fuera un delirio que sostiene esa idea de que soy marciano. Yo me enojaría porque hay una convicción extraordinaria, una inmodificabilidad de la idea, porque es la realidad. Y para terminar este preámbulo,
Les voy a contar lo que me contaban a mí mis docentes, ¿no? Cuando yo estudiaba medicina, nuestros antiguos maestros hacían eso. Y es así realmente. De nuevo el psicoanálisis. El neurótico construye castillos en el aire, nos decían nuestros docentes. Pero el psicótico construye castillos en el aire, pero vive en el castillo que construye. ¿Ya? Esa es la diferencia en palabras sencillas del neurótico y el psicótico. ¿Qué hacemos nosotros como neuróticos? Pues que construimos nuestro castillo en el aire. ¿Qué quieren ustedes de la carrera? ¿Para qué están aquí? Los sueños que tenemos. ¿Para qué quieren? ¿Pero para qué están aquí en la UCEBOL? Hacer médico. Que diga Bruna, tal, médico, ¿no es? Para un título. Nuestra mente gira en torno a lo que anhelamos. ¿Qué anhela una mujer soltera? Un marido. Un marido. Seguir soltera. ¿Qué anhela el hombre? No pagar. Anhela eso. No, quizás el hombre anhela hijos, ¿no? Eso es muy variado. Exacto, pero es muy variado, pero lo importante es que el neurótico construye un anhelo, un castillo, construye una posibilidad y en eso gira su vida. Es como dicen, ¿no? El que tiene dinero No trabaja. Quiere otra cosa. Es que tiene, uno que tiene piscina No se baña. no la utiliza, No se mete, es verdad. pero antes de tener a la piscina sueña y toda su vida gira en torno a tener la piscina. Sí, que se metería todos los Que días. se metería todos los días, pero una vez que la tiene Se mete 2 días y ya no la quiere. y resulta que ve la casa de su vecino y que su vecino tiene 2 autos, pero él solo tiene uno. ¿Qué anhela? Otro auto. Esa es la neurosis. ¿Ya? Ay, sí, neurótica. Ya, esa es la neurosis. El psicótico, les he dicho que a diferencia de los, no tiene esas, no vive bajo ese esquema. El psicótico construye el castillo en el aire y vive en él. Bajo esa lógica ve una realidad distinta y se la plantea y sobrevive a pesar de vivir en ese castillo, una realidad que es la nuestra, ¿no? O sea, No entra en conflicto por si acaso. De alguna manera él resuelve ese conflicto de la realidad en la que vive versus la realidad en que se le plantea en el entorno, pero sobrevive porque tiene mecanismos de supervivencia muy aparte de su psicosis. Pero a él, a tal cual como les he dicho en un principio, no le puedo decir que él, no me pueden decir que yo no soy un marciano, si soy delirante. como si yo quisiera un auto, póngale, y me iba al micro todos los días, pero según yo es mi auto. Usted no me puede decir que el micro en el que voy no es mi auto. Pero ahora les voy a decir algo más de lo que pasa. Está bien tu ejemplo, pero les voy a decir algo más y presten atención. El psicótico, además, va a generar cierto conflicto que el hecho de no tener auto, puede sufrir por no tenerlo, pero tiene algo que ver con él mismo, en un sentido negativo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Su compañero. Yo no estoy, mira, su compañero está, yo podría decir, quisiera estar así, digamos, si fuera neurótico, quisiera estar así, tranquilo, así, volver a mi época de estudiante, ese sería el neurótico. El psicótico dice, no, ese celular que está usando su compañero es para mandar información mía hacia jefatura de docencia. Me está filmando, se está riendo y se está riendo de mí. Soy neurótica. Psicótica no. Pero esas, pero no en un sentido solamente persecutorio, por si acaso. Por ejemplo, el hecho de que una persona, por ejemplo, que mi pareja llegue tarde, pero ese tarde tiene algo que ver conmigo en un sentido negativo, me es infiel. Siempre en un contexto de irrealidad, por si acaso. Doctor, pero puede ser real eso. Sí, es interesante porque lo vamos a resolver ese dilema de que algunos delirios sí pueden tomar la forma de un contenido cuasi real. Entonces tenemos que diferenciar, y esa es la habilidad del psiquiatra, diferenciar entre lo que es real y lo que es irreal. ¿Y eso es lo que pasa con los trastornos de narcisismo? No, el narcisista es un neurótico. Los trastornos de personalidad están dentro del grupo de las neurosis.
trastornos de ansiedad, incluso los bipolares están dentro de los neuróticos. Solo algunos bipolares, algunos tipos de bipolaridad se pueden considerar dentro de la línea de los psicóticos, que son los trastornos esquizoafectivos, se llama, una mezcla entre bipolaridad y esquizofrenia. Eso lo vemos los especialistas, pero el narcisista, los antisociales, incluso los psicópatas son neuróticos, no son psicóticos. ¿Ya? ¿Se puede estar en medio de esos dos? O sea, hacer un poquito... Sí, pero eso es para los forenses. Yo soy psiquiatra forense y lo veo, pero no es propósito de esta clase. Les dispersaría en un montón de cosas. Entonces, ¿todos de alguna manera tenemos algún trastorno? No, Todos tenemos algún no, rasgo de personalidad, pero todos nuestra neurosis gira en torno a las cosas generalmente que anhelamos, que no podemos tener, o a las cosas que nos pueden pasar. El neurótico obsesivo, por ejemplo, que es la mayor parte de los varones tienen eso. La obsesión de generalmente los varones gira en torno a la posibilidad de morir. Pero eso es bien inconsciente, no se maneja, nadie va a hablar de eso, o sea, es un fenómeno inconsciente que gira en torno a la posibilidad irrefutable de que algún día va a morir. ¿Ya? Entonces gira en torno a eso. Incluso sus pulsiones, las pulsiones psíquicas del varón, en términos reproductivos, giran en torno a eso. Quizás estoy hablando de más, pero no. Psicosis, vamos a volver al camino de la psicosis, ¿ya? Les decía delirio, ¿no? El delirio entonces es una alteración del pensamiento, ya lo han visto en psicopatología, lo vemos todo el tiempo en prácticas, y es el fenómeno del pensamiento que define médicamente, no el psicoanálisis, médicamente que una persona está psicótica, desde el punto de vista médico, psiquiátrico. Ese fenómeno también lo tienen personas que tienen alguna lesión cerebral que pueden, por ejemplo la neurocisticercosis, puede presentar una forma de alteración cerebral que no solamente puede causar con síndrome convulsivo, alteraciones neurológicas, digamos, no motoras, etc. Sino también psiquiátricas desde el punto de vista de la personalidad, cambios en la personalidad y quizás síntomas psicóticos como delirios, pero de un origen orgánico y que se explican con la presencia de delirios reales, cual si fuera una esquizofrenia, así con delirios, incluso alucinaciones y alteraciones de la conducta, tal como si fuera una esquizofrenia, pero de origen, como hemos visto la anterior semana, de origen orgánico. Y hay los que no tienen ningún origen demostrable, su cerebro está completamente morfológicamente tanto funcionando como normal y tiene psicosis. Hablaremos ahí ya de los tipos de psicosis funcionales como la esquizofrenia, psicosis leve, y eso lo vamos a ver ahora en la clase. Entonces, la cúspide, o sea, la punta del iceberg para decir este paciente está psicótico es la presencia de un fenómeno que nos dirige a la posibilidad de un delirio, que es el disgregamiento. Entonces, si yo les digo yo soy un marciano, ¿ustedes qué me preguntarían? ¿Qué siguen para ver si yo mantengo? ¿De qué planeta vino? Del planeta no, ningún planeta. Yo me siento marciano porque yo tengo ahorita 46 y ustedes tienen entre 20 y 30. O sea, aquí yo en esta clase de jóvenes yo me siento un marciano. ¿Tu mamá también es un marciano? No, mi mamá es normal. No solo les decía eso porque me siento diferente a ustedes. ¿En qué sentido? ¿Y por qué le sientes? Porque soy mayor. ¿Qué tal? ¿Algo fuera de la realidad? No. O sea, puede ser una manera de decirlo. Una manera de sentir, como Una manera de otros que sentirse. se identifican de otra manera. Ya. Entonces, ¿eso es delirio o no? No había sido un delirio. No cualquiera, respondiendo a tu pregunta, no cualquiera que diga cualquier pachotada o cualquier mentira puede ser delirante. Debemos de saludar el momento en el que el paciente se delata en su estructura y que eso es una constante. ¿Y cómo se delata el paciente? Pónganme atención. Si entienden esto, ya han entendido la clase y ya terminaríamos casi todo. El paciente se delata en el momento que el hilo de su idea, de su idea que tiene una dirección normal, tuerce una idea. De nuevo, ante la idea de que soy un marciano, de nuevo, soy un marciano. ¿Qué me preguntan? ¿De qué planeta viniste?
del planeta de Dios. ¿Dónde queda ese planeta? En el corazón, cuando baja la luna, se posa en el panal de abejas y de ahí sale el reino de Dios. ¿Cómo bajaste de ese planeta? Porque me mandó el diablo. ¡Guau! Estaba corriendo. ¿Qué sucedió con la idea original? Se disgregó. ¿Cuántas veces? Mucho. Mejor si cuentan, ya, porque Tres. eso. Ya. Si ustedes pueden evidenciar ese fenómeno que acaba de suceder, que es el disgregamiento, y además, si ustedes continúan hablando y continúan extrayendo de ese pensamiento y jalando, es como jalar un hilo, una madeja enredada de lana, digamos, si ustedes jalan y sigue saliendo lana, pero tiene que seguir saliendo eso. Recién se delata la estructura psicótica del paciente. Esa es la única, se desanuda, digamos, ¿no? Su delirio. Entonces, por eso médicamente es un diagnóstico médico, podemos decir que un paciente está recién psicótico. Por si acaso, el diagnóstico de psicosis debe ser un diagnóstico médico, no necesiten todo el bulto a los psiquiatras, porque también ustedes, egresados médicos, van a tener que poder decir si un paciente está psicótico o no, por lo menos a nivel macro, como los elementos que les estoy dando. Hay elementos más finos todavía, que obviamente lo llevamos los psiquiatras, pero en lo macro ustedes sí tienen que tener la posibilidad de decir este está psicótico y este no. ¿Ya? Okay. Por fines médicos, aparte de informativos, sí, quizás a los médicos de provincia a veces les preguntan si ese paciente está en condiciones mentales. No hay psicólogos, solo está el médico de provincia. Y le toca decir en algún proceso juzgado si el paciente está bien o mal mentalmente. No esperan a que llegue un psiquiatra. Y para fines terapéuticos, que finalmente si un paciente, si ustedes han diagnosticado que es psicótico, puedan empezar un tratamiento. ¿Con qué creen? Antipsicótico, ¿no? Antipsicótico, eso. Doctor, ¿el disgregamiento y la fuga de ideas es lo mismo? No. Una fuga de ideas simplemente puede ser una persona que se dispersa en hablar un montón de cosas, cambia de tema muchas veces. Por ejemplo, una persona que está bajo el efecto de cocaína tiene fuga de ideas, va a entrar en fuga de ideas porque su atención, su hiperatención, su hipervigilancia, su hiperestimulación de la memoria, su psiquis va a generar una serie de asociaciones dispersas de muchos temas, sin que pierda coherencia, sin que pierda el hilo. Simplemente cambia de una cosa a otra. Eso es fuga de ideas. Los pacientes maníacos también tienen fuga de ideas sin estar psicóticos. O sea, la diferencia es de que el disgregamiento sale de la realidad. El disgregamiento lo lleva al paciente a torcer tanto el hilo de la idea que realmente sale de la realidad. Pero hay una condición, y a eso voy a entrar ahora, porque me interesa que sepan cuál es la diferencia, porque también los trastornos neurológicos producen alteraciones del lenguaje y del pensamiento, por si acaso. Más que todo del lenguaje, produciendo un trastorno que se llama afasia. Son déficits neurológicos que generan alteraciones del lenguaje sin necesariamente implicar una modificación de la estructura del pensamiento, pero lo que exterioriza el paciente al hablar se trasloca, y debemos hacer una diferencia, porque la diferencia entre disgregamiento y afasia debe estar clara. Cuando un paciente tiene un déficit neurológico y cuando un paciente tiene una alteración del pensamiento solamente. Sí, eso, por favor.
¿Qué es la psicosis? Bueno, antiguamente pues no se sabía qué hacer con los psicóticos, ¿ya? Los psicóticos, como les he dicho en una clase preliminar, locos, entre comillas, aunque es los que se tienen lo necesitamos a partir de ahora. Los recluían, los segregaban, no se sabía qué hacer con ellos, ¿no? Personas despreciables dentro de la sociedad, más que un leproso quizás. Se los torturaba, se los encadenaba, se les privaba de alimentación, se los desterraba, se les hacía experimentos con ellos, eran personas vulnerables, ¿no? Durante mucho tiempo así, los psicóticos. ¿Qué es una psicosis? Primero les he hablado de esto, ¿no? Les he dicho que para decir psicosis, así de grande, este es un diagnóstico, ¿no? Sindromático, que no solamente tiene la presencia del síntoma principal, el síntoma, digamos, el requisito para decir psicosis es delirio, sí. Están las alucinaciones, las alteraciones de la conducta y la desviación de la capacidad de juicio, pero eso es algo que es más accesorio, o sea, el delirio es la base de los psicosis. Y para decir delirio tenemos que encontrar esto, que es una alteración de la forma del pensamiento, que el paciente se disgrega. Ahorita vamos a explicar con ejemplos, con más ejemplos, pero debemos distinguir que el delirio es esa alteración del pensamiento que tiene que ver con ideas fuera de la realidad y lo que les he dicho, ¿no? Pero debemos diferenciarlo del delirio. Esto lo hemos visto la anterior semana, que es una alteración no del pensamiento. El delirium con M es una alteración de ¿qué? Alteración de sustancias, ¿no? Pero ¿qué parte de la función mental afecta el delirium con M? La conciencia. La conciencia. ¿Qué le pasa a la conciencia? Como que fluctúa. Oscila. Fluctúa. Esa es la característica del delirium con M. ¿Qué otro nombre? Les he dado una lista de nombres. ¿Con qué nombre se conoce? Síndrome síndrome confusional agudo, así se llama el delirio, ¿ya? Síndrome confusional agudo. No confundirlo con el delirio. El delirio solamente implica la alteración grave sí, del pensamiento que unidas para la realidad. La traducción literal del inglés debiera ser, porque no existe la palabra delirio en inglés, existe la palabra delusion. Delusion, su traducción literal es delusión. Esto debería ser lo que deberíamos usar en español para no confundirnos con esto. Les digo esto porque es muy común pensar que delirio es lo mismo. De hecho, en un libro de medicina interna está así, delirio, y se refiere al síndrome confusional. En el libro de Farreras está así, el síndrome de medicina interna, si alguien lo tiene, ese error de traducción. Entonces, eso es la psicosis, ¿ya? Alteración grave del pensamiento y los delirios son el sustento. Entonces, son ejemplos de ideas, lo que les decía hace rato, ¿no? Si ustedes leen de izquierda a derecha, son ideas que mantienen una coherencia no solo gramatical, sino una coherencia, y a la coherencia le decimos sintaxis. Que una oración esté orientada en la realidad, eso se llama sintaxis. Entonces estas oraciones, si leen de izquierda a derecha, todas tienen gramática, mantienen una coherencia gramatical y la orientación en la realidad, o sea, tienen sintaxis. Debe de comer 2 veces porque está bajo de peso, pero si une la 4 con la 6, por ejemplo, ¿quién quiere leer? Debe de comer 2 veces por lo que toca abrigarse. Esa oración que acaba de leer su compañera, No tiene. ¿tiene gramática? No tiene coherencia más que gramática. ¿Tiene gramática? Le estoy preguntando. Sí, gramática sí. Sí, tiene gramática. Gramática sí. ¿Coherencia? No. ¿Esa sintaxis? No. En ese momento recién podemos estar capacitados para decir que eso es un disgregamiento.
Pero la idea, ¿no? Ese es un requisito del delirio. El delirio no tiene errores gramaticales. El paciente ordena su sujeto, verbo y predicado, así como nos han enseñado en la escuelita, ¿no? El orden de las oraciones. Y unimos oraciones para hacer frases, párrafos y así. Elaborar igual, lo mismo hace el paciente psicótico, solamente que se disgrega de esta forma, ¿no? No mantiene la sintaxis. Y eso, en ese momento en que tuerce la idea hacia otra cosa, sin cometer errores gramaticales, podemos estar ante la presencia de un delirio, ante un disgregamiento y por ende un delirio. Ahora, eso debe repetirse varias veces, lo mismo que acá, digamos, igual de izquierda a derecha, con una A, B y C, tienen coherencia gramatical y están orientadas en la realidad, tienen sintaxis. La 2, la B y la 2 en romanos también, la 3, C, 3 romanos también. Pero ¿qué pasaría si unimos la 3, la A y la 2 en romanos? ¿Quién quiere ver? Mis alumnos tienen clases y huele a cada rato y la paso durmiendo. ¿Hay conexión? No. O sea, no hay conexión en relación a la orientación en la realidad, aunque pueda mantener la gramática. Pero eso, como les decía en el ejemplo, debe suceder varias veces. Disgregamiento es lo mismo que decir dislocación, delirio es lo mismo que decir que se sale fuera del surco. Esto en psicopatología les digo a mis amigos, es como que el disco, en el surco, cuando uno ara la tierra, ¿no? Para sembrar algo, tiene un arado, ¿no? Que hace un surco en la tierra. Pero el surco, si encuentra una piedra, salta. Lo mismo que un disco de vinilo que tiene una aguja que lee la música y que en el momento que el disco está tan estropeado que salta la aguja. Un lugar antes o después. En 1845, siglo XIX, se usa por primera vez el término psicosis por Ernst Freiherr von Freuds. Es alemán, ¿no? La enfermedad mental deriva de la interrelación entre el cuerpo y la mente. Es una ruptura entre el cuerpo y la mente, más bien eso que quisieron decir. Si bien el término ya estaba, era un término muy genérico, se describe a cualquier persona psicosis como que involucraba un montón de patologías, incluso la psicosis maníaco-depresiva y otros subtipos de psicosis, ¿no? Pero quien ya enunció lo que a futuro iba a ser esposos de lo que iba a ser la clasificación para lo que hoy conocemos como esquizofrenia fue Morel, en 1852, todavía siglo XIX, puso a una forma de presentación de demencia que antiguamente solamente se veía en ancianos, se vieron síntomas psicóticos y síntomas discapacitantes ya en edades muy tempranas, alrededor de los 20 años. Ya el paciente presentaba no solo delirio, sino síntomas negativos que lo llevaban al paciente a aislarse, a retraerse, a aplanarse básicamente. Los describió como demencia precoz. Ya hubo un avance para la clasificación de ellos. Ya en el 71 se describió la hebefrenia como una forma de conductas desorganizadas, como una manifestación del pensamiento desorganizado o disgregado a través de conductas también desorganizadas. Pero fue de nuevo el padre de la psiquiatría que entre los 856 a 926 agrupa varios cuadros de demencia precoz y les da nombre ya. Dice, estos son hebefrenia, o sea, desorganización en la conducta, paranoia con ideas de contenido paranoide que también involucraban síntomas negativos y discapacidad en el paciente a edades tempranas, y la catatonía, síntomas que llevaban al paciente a inhibirse en su motricidad al punto que pues, se privaban de comida, la presencia de alucinaciones auditivas, etc. Si bien él no usó el término esquizofrenia, pero él ya había hecho todo, ya había clasificado todo, como para que alguien simplemente le ponga el cherry a la torta el nombre de esquizofrenia. Eso vino después.
que fue Eugen Breuer, que le puso el nombre de esquizofrenia, algo que ya Emil Kraepelin ya no había trabajado más en específico. Y este es el espectro de trastornos psicóticos que tienen la posibilidad de tener un paciente disgregado, delirios, alucinaciones, alteraciones de la conducta y desviación de la capacidad de juicio. No solo es la esquizofrenia, resulta que hay estas posibilidades de trastornos esquizofreniformes que el colectivo delirante. Por ende, no todo el paciente que delira, que está psicótico, se puede decir que es sinónimo de esquizofrenia. Yo en la siguiente clase les voy a hablar de esto, con esto voy a terminar la clase de hoy, pero quiero que se queden con la idea de que decir psicosis, de lo que hemos hablado anteriormente, no es sinónimo de esquizofrenia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a hablar de psicosis o de otros de los trastornos psicóticos la siguiente semana. Los narcisistas son neuróticos o psicóticos. Es que tú me preguntaste, pero te preguntaba a ti. ¿Qué habían sido? Los narcisistas. Neuróticos. Claro que sobredimensionan su expectativa de lo que ellos son sobre el resto de las personas, por eso es un narcisismo. Pero surge del mismo lugar donde vienen los paranoides, los dependientes, los límites, todos los tipos de personas. ¿Alguna pregunta tú me hiciste hace rato? No recuerdo, quería decirte algo. ¿No te acuerdas? Sí, había la posibilidad de que una persona sea neurótica y psicótica. Esa sí te respondió, la del micro. Esa te dijo que era para forenses. Sí, no, pero en realidad no. Para fines prácticos no se menciona. O eres así, o eres psicótico, Ajá. o eres neurótico. Y además eso es de nacimiento, por si acaso. Algo del Y micro, no tiene que ver con la no sé qué. forensia. No tiene que ver con la forensia. La forensia, lo que tú decías, tiene que ver con el término psicopatía y psicosis. ¿Se puede ser psicópata y psicótico? Sí. Es que decir psicopatía es una cosa muy compleja, se necesitaría otra clase, pero no es propósito de la materia tampoco, ¿no? Ya, no se puede, se nace neurótico o se nace psicótico, y de eso vamos a ampliar más cuando hablamos de esquizofrenia, que hay datos que sustentan el origen orgánico de la esquizofrenia, no se hace uno. Pero alguien podría tipo nacer psicótico pero desarrollar eso más adelante. Sí, la psicosis se desanuda generalmente alrededor de los 20 años, pero antes, sin delirios y sin alucinaciones, el niño en su desarrollo ya presenta rasgos de algún posible trastorno que sea premonitor de que en algún momento vaya a desencadenar una psicosis. ¿Alguna pregunta? En la siguiente clase nos vemos por WhatsApp, podríamos lo del viernes.